Hola, mi nombre es Eduardo Antonio Sernalince, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de la Tecnología en Radiología, Imágenes y Diagnósticas. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la anatomía radiológica de pelvis, columna vertebral, reja costal, cráneo y cara. Iniciando con la pelvis, tenemos que está conformada por tres huesos, los dorsales o ilíacos y el sacro. En la parte posterior tenemos la articulación sacroiliaca, donde se unen el sacro y los dos ilíacos, y en la parte anterior se unen entre sí los dos ilíacos en la sínfisis del pubis. Bajo la sínfisis del pubis encontramos el arco del pubis. Los dos ilíacos están conformados por tres huesos, el ilión en la parte superior y en la parte inferior el isquión y hacia la parte medial el pubis. Encontramos también entre ellos el agujero obturador, la cavidad acetabular donde tenemos la articulación coxofemoral, tenemos la espina ilíaca anterosuperior y la anteroinferior, encontramos la espina ciática, encontramos el ala ilión, encontramos la tuberosidad isquiática y hacia la parte medial encontramos el tubérculo del pubis. En la parte de la columna vertebral tenemos que está conformada por 5 partes. Las cervicales, que son 7 en la parte superior, dorsales o torácicas, que son 12 vértebras, lumbares, que son 5, el sacro, que son 5 y están fusionadas, y en la parte inferior tenemos el coxis, el cual está conformado por 3, 4 o 5 vértebras, también fusionadas igual que el coxis. Estos dos, tanto el sacro como el coxis, no tienen articulación. En la columna, la articulación está dada por los discos intervertebrales, los cuales están conformados por el anillo fibroso y el núcleo pulposo. También debemos decir que en la columna tenemos dos tipos de curvaturas, la sifosis y la lordosis. Las sifosis tienen un sentido posterior y las encontramos en la parte dorsal y en la parte sacra. Y la lordosis la tenemos en la parte lumbar, en la parte cervical y está convexa hacia el lado anterior. Podemos describir una vértebra tipo donde vamos a encontrar anatómicamente que tiene el cuerpo, transversalmente hacia los lados laterales las apófisis transversas, en la parte posterior la apófisis espinosa, y entre el cuerpo y la apófisis transversa tenemos los pedículos, y entre la apófisis transversa y la apófisis espinosa tenemos las láminas. En la parte superior, en las cervicales, encontramos el atlas, la cual se articula con el occipital por medio de los cóndilos en la articulación atlanto-occipital, y esta a su vez se articula con el axis por medio de la apófisis odontoides. En la parte cervicales hay que denotar que tenemos unos agujeros forámenes, los cuales están en las apófisis transversas. En la reja costal tenemos que consta de 12 costillas, las cuales de la 1 a la 7 son verdaderas, de 8, 9 y 10 son falsas, y la 11 y la 12 son costillas flotantes. Son verdaderas porque se unen cada una por medio de un cartílago a la parte del esternón. Las falsas se unen las 3 por un mismo cartílago al esternón, y las flotantes no tienen unión, como su nombre lo indica, quedan flotando. En cuanto al esternón, podemos describirlo anatómicamente con escotadura yugular en la parte superior, después tenemos el manubrio, el ángulo, el cuerpo, y en la parte inferior la apófisis sifoide. También tenemos la clavícula y tenemos la escápula. En cuanto a las articulaciones, en la parte anterior tenemos la articulación esternocostal, la cual es la articulación que se da entre el esternón y los cartílagos. Y entre los cartílagos y las costillas tenemos la articulación costocondral. En la parte posterior tenemos la articulación costovertebral que se dan entre las costillas y las vértebras dorsales o torácicas. En cuanto a la articulación entre el esternón y la clavícula, tenemos que se llama la articulación esternoclavicular,
y la clavícula a su vez se articula con el acromión en la articulación acromioclavicular. En la parte posterior encontramos la escápula, en la cual encontramos la espina en la parte posterior, y en esta encontramos la fosa infraespinosa debajo de la espina y la fosa supraespinosa sobre la espina. En la parte anterior vamos a encontrar que tenemos la apófisis coracoides, tenemos la fosa subescapular, y hacia un lateral encontramos la cavidad glenoidea, donde tenemos la articulación glenohumeral. Describiendo una costilla tipo, encontramos que tiene la cabeza, y en la cabeza tenemos dos caras articulares, la superior, que se articula con la vértebra de su mismo número, y la inferior, que se articula con la vértebra inferior a ella. Tenemos el cuello, tenemos un tubérculo que se articula con la apófisis transversa de la vértebra de su mismo número. Tenemos un ángulo, el cuerpo, dos caras, la interna y la externa. En la parte del cráneo encontramos que tenemos 8 huesos, 4 pares y 4 impares. Entre los impares tenemos el occipital en la parte posterior, donde encontramos el agujero magno, y encontramos los cóndilos, donde se da la articulación atlanto-occipital con la columna vertebral. Encontramos en la parte frontal, el hueso frontal, donde encontramos la sutura coronal, encontramos la glabela y encontramos una escotadura supraorbitaria. En el esfenoides, en el cual encontramos los huesos encontramos los senos esfenoidales. En el hueso frontal encontramos también los senos frontales. Entonces, en el esfenoides encontramos los senos esfenoidales. En el etmoides encontramos los senos etmoidales o las cerdillas etmoidales. En los huesos pares encontramos los dos parietales, izquierdo y derecho, y los dos temporales, izquierdo y derecho. Acá en la parte del cráneo encontramos también las suturas, la sutura coronal, la cual nos une el hueso frontal con los dos huesos parietales, y estos a su vez se unen al occipital por medio de la sutura daptoidea. También los dos parietales se unen a los laterales por medio de la sutura escamosa con los dos temporales. En cuanto a la cara, encontramos la mandíbula, donde tenemos el ramo, la rama, tenemos un cuerpo, tenemos el agujero mentoniano, la protuberancia mentoniana y el tubérculo mentoniano. Acá encontramos también por medio entre la mandíbula y los temporales la articulación temporomandibular. También encontramos el maxilar superior, donde encontramos un agujero infraorbitario. Tenemos las dos cavidades orbitarias. Tenemos el hueso cigomático, donde tenemos el arco cigomático, que se da por medio de la unión del hueso temporal y el hueso cigomático. Tenemos la apófisis temporal. Tenemos los huesos nasales, donde encontramos la región del nasion. Tenemos el hueso Wömer y tenemos el hueso lagrimal. Bueno, no siendo más, me despido de ustedes, espero les agrade un poco el video, que sea de su ayuda. Hasta pronto, muchas gracias por la atención.